hace solo unos días casi nadie notó un gran cambio que poco a poco se estaba gestando en Medio Oriente. Ahora es claro, inicia una nueva etapa de tensión. Los tres países poderosos del Golfo, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que durante mucho tiempo han estado en una posición defensiva, ahora parecen estar listos para pasar a la ofensiva. Y lo más sorprendente es que todo esto sucedió en solo 4 días. Si alguien lo hubiera dicho hace pocos días, muchos no lo habrían creído. Pero ahora, según informes de varias fuentes de inteligencia, los tres países ya están empezando a prepararse para un ataque directo contra Irán. Nos acompaña la periodista irano-estadounidense Lisa Daftari. Amigo, la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada por drones iraníes. Medios israelíes reportan que Qatar atacó Irán por aire, pero Qatar lo niega. Incluso Axios está informando que los Emiratos Árabes Unidos podrían unirse también. Además, Pakistán lanzó una fuerte advertencia al intensificarse la situación. Una advertencia que podría empujar a toda la región hacia una confrontación nuclear si la tensión se sale completamente de control. Así que para entender cómo llegó la situación a este punto, necesitamos regresar a donde todo comenzó. Según los analistas, la crisis comenzó debido a un gran error de cálculo por parte de Irán. En vez de atacar solo a los países involucrados en el primer ataque, Irán optó por vengarse de los países del Golfo que no tenían relación con el ataque original. Un ejemplo de esto es un incidente que ocurrió en una zona residencial en Qatar. En ese lugar, que normalmente es una comunidad tranquila de civiles, de repente ocurrió un ataque que causó un gran miedo y sorpresa entre los residentes. En solo unos segundos, una noche ordinaria se convirtió en una escena de caos, humo y sirenas de vehículos de emergencia. Ese incidente fue el detonante que ahora está cambiando todo el equilibrio de poder en la región. Para los países del Golfo, esto ya no es solo una simple tensión. Para ellos es un mensaje directo y motivo para preparar una respuesta que podría desatar un conflicto mayor en Medio Oriente. Y si esta escalada continúa, el mundo podría estar a punto de presenciar una guerra más grande de lo que la mayoría espera. Así explica Irán por qué realiza estos ataques. Según ellos, no pueden atacar directamente el territorio continental de Estados Unidos. Por eso, sus objetivos son las bases militares estadounidenses en Medio Oriente. A primera vista, esa explicación parece lógica, pero cuando ves los lugares que realmente están siendo impactados por los ataques, sale otra historia. No están atacando bases militares. Afecta edificios de apartamentos, centros comerciales, aeropuertos e infraestructura portuaria, lugares usados diariamente por civiles. No son objetivos militares, sino lugares civiles atacados deliberadamente. En una declaración, un funcionario iraní explicó su posición. Según él, Irán no tenía otra opción más que defenderse, y como no pueden atacar directamente el territorio de Estados Unidos, se ven obligados a atacar las bases y las instalaciones estadounidenses dentro de la región. Pero hay un gran problema con esto. Aunque afirmen que su objetivo son las bases de Estados Unidos, cuando fallan los misiles o drones, impactan en ciudades y comunidades del Golfo. Aunque la defensa aérea de esos países intercepte los drones de Irán, los escombros que caen siguen siendo un peligro para sus ciudadanos. Aunque no sean afectados directamente, siguen perjudicados. La respuesta de Irán a los países molestos es simple. Según ellos, no deben ser culpados sino Estados Unidos por iniciar la guerra. En otra declaración, un funcionario iraní dijo que no están atacando a otros. Según él, solo están apuntando a las instalaciones de Estados Unidos en la región. Pero a pesar de estas explicaciones, esto no está funcionando de la manera que Irán esperaba. De hecho, solo está empeorando la situación, porque mientras continúan los ataques, más países empiezan a preguntarse ¿por qué están haciendo esto Irán? ¿Por qué atacan a Omán, que ha ayudado a Irán en negociaciones y conversaciones diplomáticas? ¿Y por qué incluso Chipre, un país que casi no tiene nada que ver con esta guerra, también se está convirtiendo en un objetivo? La respuesta a esta pregunta salió a la luz recientemente. Y según el informe del Financial Times, toda esta estrategia fue diseñada por el ex líder supremo de Irán, el Ayatolá,
después de una guerra de 12 días en la que Irán sufrió una gran derrota. Después de esa guerra, él hizo un plan. Y el plan es directo y claro. Si hay otra guerra, no solo un país debe sufrir el dolor. En su lugar, hacer que todo el Medio Oriente sienta ese dolor. La orden es atacar instalaciones energéticas, golpear edificios de departamentos, interrumpir aeropuertos, viajes aéreos y atacar infraestructura importante para causar caos regional. Esta estrategia busca escalar la guerra hasta que sea insostenible y el costo para Estados Unidos sea tan alto que no pueda continuar. Según un informante del régimen iraní que habló con el Financial Times, esto no es un plan temporal. Esta es una estrategia continua que se implementará y se expandirá aún más a medida que la guerra se prolongue. Pero hay otra parte importante en este plan. Esta estrategia tiene una dimensión religiosa. El ayatolá que pensó el plan ya murió. Pero para muchos seguidores ideológicos del régimen, esto no es solo una simple estrategia militar. Esto es una orden de su líder que debe ser respetada. Así que, aunque haya señales de que el plan está teniendo problemas, no lo consideran un fracaso. Para ellos, esto es cumplir el último deseo de su líder supremo. Además, hay otra razón que dificulta detenerlo. Cuando ocurrió la guerra de 12 días, Israel apuntó rápidamente a los más altos líderes. En solo unas horas, casi toda la cúpula de su mando militar fue eliminada. Por eso, su represalia se retrasó 2 días, porque todas las órdenes venían solo de la cúpula más alta del liderazgo. Ahora el sistema es distinto, Irán ya está listo para esto, las unidades militares tienen autoridad e instrucciones preestablecidas. Esto significa que, aunque falte el liderazgo central, el proceso puede seguir. En entrevista con Al Jazeera, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán lo confirmó. Según él, las pequeñas unidades dentro de la Guardia Revolucionaria y otros grupos militares ya tienen la libertad de llevar a cabo represalias incluso sin una orden directa de arriba. Pero Irán no anticipaba esto. Su plan para forzar la salida de Estados Unidos está logrando lo opuesto. En lugar de que Estados Unidos se retire, más países en la región están empezando a considerar unirse a la guerra contra Irán. Y según el ex general estadounidense David Petraeus, este es uno de los mayores errores de cálculo de Irán en toda esta crisis. Está claro, creo yo, que Irán ha tomado una decisión no solo de ir contra las bases estadounidenses y objetivos israelíes, sino también contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región, incluso si no permitieran usar sus bases para estas operaciones. Y francamente creo que eso es un gran error de cálculo por parte de Irán, porque lo que han hecho es involucrar a más países en esta lucha, que en realidad habían intentado mantenerse al margen y ahora van a tener que involucrarse, al menos con aviones, apoyando la misión de defensa y posiblemente después la ofensiva, mientras sigue la intensa campaña de fuerzas estadounidenses e israelíes. Según el plan de Irán, atacar países del Golfo debía presionar a Estados Unidos, pero ocurrió lo opuesto. En vez de que Estados Unidos se retirara, los países del Golfo se convencieron más de que Irán es una amenaza que debe detenerse. Si lo piensas, la razón es clara. Un país dispuesto a destruir la región solo para mantenerse en el poder no es el gobierno que querrías como vecino. Y piensa en lo que podría pasar si este tipo de régimen llegara a obtener armas nucleares, o si tuvieran misiles balísticos más potentes con mayor alcance y daño. Por esto los países del Golfo están cambiando su comportamiento ahora, empezando con Qatar, porque si recordamos la situación hace apenas un año, eran uno de los países con la relación más cercana a Irán, pero ahora ya no es así. Primero, Qatar cortó todos los lazos diplomáticos con Irán, cerraron su embajada y evacuaron de inmediato a todo su personal de ahí. Después de eso tomaron una medida que Irán no esperaba. Escuchen esto. En la última hora, el Ministerio de Defensa de Qatar informó que derribó drones y misiles. Pero lo más importante es que derribó 2 bombarderos de combate Su-24 de tercera generación fabricados en la Unión Soviética y los derribó cuando se dirigían hacia el espacio aéreo qatarí.
Se dice que esto lo realizó la Fuerza Aérea del Emirato, lo que sugiere un combate aire-aire aquí y representa un paso muy importante. Una cosa es que Irán lance misiles y drones como lo ha hecho en el pasado. Eso era algo que se aceptaba como algo que podía suceder. Volar aviones de combate hacia otro estado soberano y que éste use su fuerza aérea. Un país del CCG usando su ejército contra amenazas iraníes es una forma de escalada. Una cosa era que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, Irán respondiera y los países del CCG se defendieran. Usar aviones de combate para derribar aeronaves tripuladas de Irán es claramente una escalada militar. El Ministerio de Defensa de Qatar informó ayer que comenzó a usar sus aviones para interceptar amenazas de Irán. Más lejos de su territorio sobre el Golfo, lo hizo para reducir los daños causados por la caída de escombros al usar sistemas Patriot para interceptar amenazas en zonas pobladas. Ahora informan que derribaron 2 aviones Su-24 procedentes de Irán. La Fuerza Aérea de Qatar opera principalmente aviones occidentales, en su mayoría cazas F-15 estadounidenses. También tienen aviones Rafale franceses y algunos británicos. Y recientemente uno de esos jets logró derribar un caza iraní Su-24. Este es otro ejemplo de cómo la tecnología militar rusa tiene dificultades para competir contra los sistemas occidentales. Ese no es el tema principal del video. Lo más importante es esto. Esto muestra que ahora Qatar está listo para luchar si es necesario. Desde la perspectiva de Qatar, lo que Irán está haciendo ahora amenaza directamente todo lo que han trabajado arduamente para construir durante muchas décadas. Por eso nos sorprende que también estén listos para responder. Además, no solo Qatar sufre los ataques de Irán. Incluso otros países del Golfo como Arabia Saudita han sido objetivo. Según informes, lo que hizo Irán ayer pudo haber cruzado la línea. Ayer Irán atacó Ras Tanura, la enorme refinería de petróleo de Saudi Aramco. Es la refinería de petróleo más grande del mundo. Casi el 7% del petróleo mundial pasa a diario por esta instalación. La refinería no fue impactada directamente, pero los escombros de los drones que la atacaron provocaron un gran incendio alrededor del lugar. Por ese riesgo, Arabia Saudita tuvo que suspender temporalmente la operación de la refinería. La refinería de petróleo más grande del mundo suspendió temporalmente sus operaciones tras los ataques de Irán. Y por eso está claro que Arabia Saudita no planeaba quedarse solo a la defensiva, mientras su principal fuente económica seguía siendo amenazada. Según algunos diplomáticos occidentales, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar están a punto de unirse a los ataques ofensivos contra Irán. De hecho, hay informes que dicen que Qatar ya realizó un ataque dentro de Irán como represalia por los ataques al aeropuerto internacional de Doha, uno de los aeropuertos internacionales más concurridos del mundo. Sin embargo, comandante, aquí hay un detalle importante. El primer ministro de Qatar no ha confirmado ese informe, pero fue claro en lo que dijo. Qatar tiene derecho a defenderse y a que Irán detenga sus ataques. Ya sea que el ataque haya ocurrido o no, el mensaje es el mismo. Estos países ya se preparan para un ataque directo. Según fuentes militares y diplomáticas en la región, Arabia Saudita está a punto de permitir que su fuerza aérea lance ataques aéreos dentro de Irán. Esto es después de que experimentaron un ataque sin precedentes de misiles y drones contra sus civiles. Esto incluye los misiles que recientemente apuntaron a Dammam, la quinta ciudad más grande de Arabia Saudita. Según un funcionario del Golfo, las próximas 24 horas serán muy intensas. Ya se ha superado un límite. Otra razón importante por la que esta coordinación se está volviendo posible es el cambio en la estructura militar de Estados Unidos en la región. Al final de la primera administración de Donald Trump, Israel fue incluido en el Comando Central de Estados Unidos, o CENTCOM. Israel estaba bajo el comando europeo por su tensa relación con los estados árabes que entonces no lo reconocían. Pero eso cambió tras los acuerdos de Abraham. Esto facilitó la coordinación militar entre Israel y países de la región. Anoche ocurrió otro incidente. La embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita,
fue alcanzada por 2 drones Shahed iraníes. Por suerte, ningún miembro del personal de Estados Unidos murió ni resultó herido porque casi no había personas en la embajada durante el ataque. Hoy en día hay un reparto de objetivos. Israel se concentra en el liderazgo iraní. Esto incluye una reunión de altos eruditos religiosos en Qom, donde los líderes religiosos más importantes de Irán que quedan se reúnen para discutir quién será el sucesor del líder supremo, el Ayatollah Khamenei. Si miramos atrás, hace solo 4 días casi nadie podría haber imaginado que esto sucedería. En ese entonces, los países del Golfo aún eran neutrales. Incluso estaban impidiendo que Estados Unidos usara su espacio aéreo y bases militares para atacar a Irán. Pero ahora ya se están preparando para unirse a la guerra. Y en este punto muchos analistas dicen que Irán no tiene a nadie más a quien culpar sino a sí mismo. Pero en medio de todo esto hay un aspecto de la crisis que casi nadie nota. Esto podría ser lo más peligroso. Pakistán. El año pasado, Pakistán y Arabia Saudita firmaron un acuerdo de defensa mutua. Un acuerdo casi igual a un pacto de protección tipo OTAN. Eso significa que si alguien ataca a Arabia Saudita, también se considera un ataque a Pakistán. Arabia Saudita debe ayudar a Pakistán si es atacado. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán ya advirtió a Irán. Dijo que si Irán continúa con sus ataques contra Arabia Saudita, deben recordar el acuerdo de defensa entre Arabia Saudita y Pakistán. Y es importante recordar una cosa: Pakistán es una nación con armas nucleares. De hecho, es el único país musulmán en el mundo que tiene armas nucleares. Así que si Irán continúa atacando a Arabia Saudita, es posible que la guerra llegue a un nivel nuclear. La mayor ironía aquí es que Pakistán tiene una gran población chiita, la misma secta del Islam que afirma liderar el líder supremo de Irán. Pero ahora puede suceder que Pakistán mismo intervenga en la guerra contra Irán.